Hola y bienvenidos a Cierrar Libros Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Yo soy Ana Vidal y por suerte para vosotras y vosotros está conmigo Fernando Vicente, el hombre duplicado. El hombre duplicado, porque también eres tú. No, que se refleja en los espejos. ¡Ah! Vale, es cierto que estoy ahí detrás. Ese soy yo, cierto, Sí, sí. No me gusta hay un nada. libro que se llama El hombre duplicado, ¿verdad? No lo sé, ¿hay un libro que se llama El hombre duplicado? ¿Sí? Sí, ¿De ahora quién es? mismo no me ¿De, acuerdo. de Bradbury, quizá? Es que ese tipo No, de no sé, títulos son muy de luego lo Bradbury, ¿eh? busco. A Creo ver. que no. No, a ver, lo busco, mientras tanto. Bueno, ¿qué tal? Ya, Bien, ya no sé en qué capítulo estamos. Capítulo 32. 32. Mes de, Y dijésemos no, mes del de mes agosto. de agosto de 2021. Buah, qué barbaridad. ¿Te has dado cuenta Mm, que la mitad de nuestra trayectoria podcastiana, eh, Podcast y Ana. sí, podcastiana, eh, la hemos hecho en pandemia? La Casi, hemos casi. hecho en pandemia a la mitad Hombre, pues ya. casi. Llevamos, es agosto, pues llevamos un mes, o sea, un año y 5 meses, ¿no? Que son 17, sí, pues más o menos por ahí. No, pues mira, qué bonito. ¿Has Teníamos que visto? haberlos contado para. Me suena que quizá fue el episodio 16 en el que empezamos a hacerlos en vídeo. ¿Puede ser? Sí, pues eso, que más o menos mitad de pandemia, o sea, mitad de podcast son durante la pandemia. Es de Saramago, El hombre duplicado. Ah, vale, muy Vale. bien. No, no lo he leído, pero me suena. Y además me duplico yo también en tu espejo, lo cual me parece Es cierto. estupendo que estando yo en La Palma y tú en Zaragoza nos podamos reflejar en el mismo espejo. Ay, Qué bonito. el podcast que viene, ponte un espejo detrás tú. Vale, no ¿Vale? tengo, no sé si. Ah, sí, puedo coger. Bueno, ya veré qué puedo hacer. No Pero sé si hombre, puedo. claro, por eso vas despeinada, porque no tienes espejos, ¿no? Gracias, sí. Voy despeinada porque soy la mujer, eres el hombre duplicado y la mujer despeinada. Nada. Parecemos superhéroes mexicanos. Sí, tengo un relato un relato era un poema, pero le he quitado los intros para hacerlo. Es más bien un micro relato que es a destiempo. El espejo atrasa, en él nos reflejamos los dos aún. Más o menos, lo he dicho. Para lo cortito que es, me lo tendría que saber mejor. Ah, pues es muy bonito, es muy chulo. Es muy poético también. Tu espejo adelanta, porque en algún momento nos reflejaremos en el mismo espejo, Sí. espero. Alguna vez tendremos que coincidir en algún sitio del espacio y del tiempo. Pues eso, mes de julio. ¿Qué hacemos? O sea, mes de julio, no, perdón, mes de agosto. ¿Qué hacemos? Sí, tengo que decir que estamos grabando en julio. Para quien no lo sepa, este podcast no es en directo, en riguroso En directo, riguroso es directo. en riguroso streaming. Streaming, Joder, dicen estoy ahora, sí, fatal. sí. Son streamers, sí. Vale, pues te voy a decir lo que vamos a hacer, A ver, Fernando. venga. Vamos a hablar de palabras que nos gustan. ¿No? ¿Podemos derivar en libros? Pues sí, nunca sabemos en qué vamos a acabar. Pero en principio, ¡ay! Me falta un libro. Bueno, ahora en un momento dado hago una pequeña pausa y voy a por un libro. Pero, mm, pero bueno, que vamos a hablar de Vale. palabras, si te Vamos a hablar de parece. palabras. ¿Qué quieres empezar, tú o yo? Venga. Empieza tú. Venga, empiezo yo. Mira, yo. Ahí va, es que me he hecho la lista aquí y he buscado un poquito de información sobre las mismas. Mira, te voy a hablar de una palabra. No es que. A ver, la palabra es bonita en cuanto al sonido, pero para mí tiene un significado especial porque es una cosa que mi madre, cuando yo era pequeño, me decía muchísimo. Yo nunca entendía lo que significaba lo que me estaba diciendo. Y a mí, y aparte que yo creo que me mentía claramente, como todas las madres a sus hijos. A mí mi madre lo que me decía de pequeño mucho es que yo era muy sandunguero. ¡Ay, qué bonito! Lo que nunca he sabido, de hecho, hasta que no me he puesto ahora mismo a, a buscarlo para el programa, qué significaba exactamente sandunguero. Mi madre siempre yo le decía, ¿pero eso qué significa? ¿Qué significa eso, mamá? ¿Por qué me estás diciendo? Y ella me decía, no, pues que es pues eso que tienes sandunga, que eres sandunguero. Y no salía de ese bucle, nunca he sabido lo que significaba. Bueno, pues según la Real Academia de la Lengua, la definición oficial de sandunguero es que tiene gracia, donaire o salero. Bueno, por eso tengo que decir que yo creo que me mentía claramente. Eh,
Mira, te voy a hablar un poquito de la etimología. La palabra sandunga es de origen incierto, ¿vale? Algunos dicen que es una voz zapoteca de los indígenas mexicanos o de alguna tribu indígena mexicana, que podría tener dos significados. Por un lado, música profunda, y por otro lado, no sé, me resulta curioso porque son dos significados totalmente distintos. Uno sería música profunda y el otro sería mujer alegre, salerosa y bailadora, ¿vale? Y de ahí pasó al castellano con eso, lo de gracia, donaire, salero y tal, ¿vale? En algunos países, de hecho, de Sudamérica, Chile, por ejemplo, significa fiesta, juerga. Y también la sandunga es curioso porque es una canción que es casi un himno, bueno, igual que en Calatayud, pues aquí la Jota de la Dolores es casi como el himno de Calatayud. Bueno, pues en Tehuantepec, en el istmo de Tehuantepec, que está en el estado de Oaxaca, en México. Oaxaca. Oaxaca, perdón, sí, me salta una A. Oaxaca, en México, la sandunga es una canción que es eso, que es casi un himno de ellos, ¿vale? De hecho, la he buscado, no podemos ponerla porque si ponemos un trocito de una canción con derechos de autor, nos van a cortar el vídeo y nos lo van a bajar la gente de YouTube, pero bueno, la podéis buscar. Yo la he buscado y a mí lo que me choca es que es una canción súper triste, no súper triste, sí, es una canción de desamor, con lo cual es triste, pero es que encima es muy lenta. O sea, no es una canción de juerga y de fiesta y todo eso, es como muy lenta, entonces es una cosa que me ha chocado muchísimo. Y esta palabra me trae mucho recuerdo a mí lo de sandunguero. Yo diría, Fernando, que tu madre tenía razón, porque eres muy sandunguero de acuerdo con ese tipo de canción, ¿no? Ah, sí, Eres así como triste y melancólico. sí, con esa canción sí, o sea, eso sí que me parezco, pero a mí me ha hecho gracia que lo de sandunga, que se supone que es una fiesta, una juerga y tal, pues la canción es súper triste. Bueno, súper triste, es melancólica, es triste, es lenta. Que por cierto, y esto sí que no lo sabías, tirando del hilo del sandungueo, no te peines, no, que No, somos el hombre no duplicado de la tiene mujer. remedio. Tirando del hilo del sandunguero, resulta que no sé si lo sabes, pero el baile, aquí en español, o en España lo llamamos perreo, pero realmente el baile, como se baila el reggaetón, se llama sandungueo. Ajá. No se dice perreo, es sandungueo. Con lo cual, me pega todo, lo de gracia, donaire, salero y bailar reggaetón. Todo está relacionado conmigo. Bueno, a lo mejor era gracioso de pequeño. Bueno, ahora es gracioso, ¿no? O divertido. Queda No, mejor ser divertido que gracioso. no lo sé, O no sea, lo sé. que te rías tú o que se rían de ti. Exacto, A lo mejor tu madre se reía un poco de ti, no lo sé. también puede ser. Pobre mujer. Me sonaba así como un poco sarandonga, ¿no? También, Sí, o sea, sí, cuando has dicho cierto. sandunguero me ha parecido como algo de bailongo, de así marchosillo, Mm. gracioso, divertido, no sé. Sí, 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 es cierto. Muy bien. Qué bonito, me gusta lo de las palabras de origen incierto. Sí, además es... cuando son palabras de origen incierto, lo bueno es que todo el mundo empieza a inventarse un significado, ¿vale? Y nunca sabes a quién creer. Hay algunas cosas que por lógica puedes decir, yo creo que este señor aquí se está columpiando un poco, pero bueno, es como cuando hablamos en aquel episodio de que el alfabeto griego, o sea, sí, el alfabeto griego, lo inventó un señor en una taberna, ¿te acuerdas? Que decían que lo decía Irene Vallejo en El infinito en un junco, que era probable, bueno, más que probable, era plausible que lo inventara una sola persona en una fiesta tabernaria o en un sitio así con mucho jaleo de gente, de marinos que vienen y van. Bueno, pues esto es igual. No se sabe dónde viene sandunguero. Es sandunguero, la invención del Sí, alfabeto fue un poco sandunguera. sandunguera, sí, sí, sí. A ver, cuéntame Bueno, tú. pues mi primera palabra no tiene nada que ver con la tuya, pero bueno, es desapacible. 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 Me gustan las palabras, me he dado cuenta porque haciendo mi listado de palabras hay alguna otra palabra que se deshacen, ¿no? Ujú. Porque esta palabra deshace la paz, ¿no? Algo apacible y algo desapacible. Y bueno, cuando hace viento, hace un día así de viento, como gris, llueve un poco de refilón, que también la palabra refilón me parece muy bonita, Ujú. y el tiempo está como molesto, pues esta palabra actúa en mí como un poco como un conjuro, porque en ese momento pienso el día está desapacible, o digo que desapacible o algo así, y en ese momento, con la llegada de esa palabra, digamos que ya todo mejora. Ujú.
¿sabes? Es que Tú, no mejora el tiempo, mejora mi estado de ánimo porque ya si estoy en un día desapacible ya mola. eso es un poquito como 1984, ¿no? Lo de que las palabras conforman el pensamiento. Si eliminas determinadas palabras no puedes pensar de esa manera. En este caso sería al revés, ¿no? Cuando eres capaz... Sí, porque además tienes razón, porque te dice alguien, hace muy mal tiempo y suena distinto a si alguien te dice, esto está el día desapacible. Es Sí, suena totalmente distinto, no sé, tiene otra connotación y otra... y te lleva a otras ideas totalmente diferentes, sí, es súper curioso. sí, pues a mí me trae ya algo que me gusta, ¿no? Y entonces ya pues deja de ser, digamos que el día sigue siendo desapacible, pero ahora es un día bonito, Mm. un día agradable por lo desapacible. Lo que ocurre es que me parece que en mi concepto de desapacible en la península, en la parte de la península en que vivo yo, es bastante diferente del concepto de desapacible en la parte de las islas en las que vives tú. Claro, porque aquí no es que... o sea, hay días desapacibles y hay días que son una auténtica mierda de frío, de lluvia o de calor. Claro, porque yo ahora estaremos aquí ahora a 37 grados, 38, estoy sudando, me está sudando por aquí atrás la nuca un montón. Se ve en Eh, el espejo. sí. Así que yo creo que el concepto es completamente distinto, sí. Vale, yo un día de 37 grados no lo llamaría desapacible. No, 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 no es desapacible. Vale, No, para mí son los días de lluvia, de frío, de sí, viento, de sí. ese tipo de días son los días desapacibles. Pero claro, aquí cuando no, cuando llueve, cuando quiere llover, llueve mucho. Cuando, ¿cómo dicen? Cuando, no sé cómo es la expresión esa, ¿no? Cuando llueve, llueve a cante. Bueno, cuando hace frío, hace mucho frío. Entonces, y cuando hace aire, hace mucho aire. Claro, Entonces te estoy es, hablando de las Islas Afortunadas, claro, perdóname. Nuestros días desapacibles se calman con una sola palabra. claro. En Como fin, una palabra tuya bastará para calmarme. desapacible, por ejemplo. Mira, voy a continuar yo con otra palabra que también es de mi infancia. Y recuerdo que cada vez cuando yo era pequeño, pues 6 7 años, yo recuerdo perfectamente, tengo la imagen de estar en mi casa viendo la televisión, alguna serie, alguna película, algo. Y mira, es más, algo no, estábamos viendo Arriba y Abajo, una serie de la BBC sobre una familia, o sea, sobre lo que ocurría entre los criados de una familia y la familia noble a la que servían y tal, ¿vale? Bueno, y entonces en un momento dado, un personaje le dijo a otro, fulanito de tal no tiene escrúpulos. Y claro, yo le pregunté a mi madre qué era un escrúpulo y no me lo supo explicar lo que era un escrúpulo. Entonces es una palabra que se me quedó siempre clavadita de... O sea, luego acabé entendiendo el significado, evidentemente, a medida que creces y lees y te formas y tal, pues acabas entendiendo lo que es tener escrúpulos. Pero sí que se me quedó eso, esa sensación de que mi madre no me sabía explicar lo que era un escrúpulo, porque yo pensaba que era como algo que tenías dentro, pues como el apéndice o como el, yo qué sé, el hiato, ¿el hiato se llama? No, la válvula esta del estómago, bueno, ¿cómo se llama? Sí, porque hay El una etnia píloro, de hiatos, sí, sí. sí, pues, o el píloro, o no sé, a mí me sonaba escrúpulo, pues eso, algo que tenías dentro. Vale. Un huesecito. ¿Eh? Un huesecito. Sí, algo así, ¿no? Luego cuando yo fui al instituto aprendí latín, con lo cual evidentemente aprendí un poquito de latín. Evidentemente me di cuenta que todas las palabras que acababan en ulo o ula eran diminutivos de alguna palabra latina, ¿vale? Como es este caso, de escrúpulo. El escrúpulo en la Real Academia de la Lengua tiene varias acepciones, ¿vale? Pero me voy a ir a la primera, que es la que conocemos todos, y luego a la cuarta y a la quinta. Mira, en la primera dice, duda o recelo inquietantes para la conciencia sobre si algo es bueno o se debe hacer desde un punto de vista moral, ¿no? Pues eso que nos come por dentro, si deberíamos hacer algo o no, porque no sabemos si es bueno o no. Pero y esa es lo que habitualmente todos entendemos por tener escrúpulos. Pero si nos vamos a la acepción cuarta, nos dice medida de peso antigua, usada en farmacia y que equivale a 24 granos, o sea, 1200 miligramos, ¿vale? 24 granos, eso es importante. ¿Por qué? Pues bueno, luego te lo cuento. Y en la quinta acepción dice, en astronomía y geometría, en desuso,
escrúpulo significa minuto, es decir, cada una de las partes en que se divide un grado de circunferencia, ¿no? De las 60 partes. Bueno, ya de geografía, pues ya sabes, la Tierra se divide en la longitud y la latitud en grados, minutos, segundos. Bueno, pues una forma de decir minuto sería decir escrúpulo, ¿vale? Uh-huh. Escrúpulo viene, por eso te decía lo de los 24 granos, escrúpulo viene de scrupus, que en latín es piedra, con lo cual escrúpulo es piedrecita. Y ha llegado a convertirse en lo de escrúpulo en estas acepciones que te he dado por dos vías. Por un lado, por el lado moral de esto que nos impide hacer algo, que dudamos, que no sabemos si algo es bueno o malo, por la sensación como si tuvieras una piedra en el zapato, que te impide caminar correctamente y pisar bien. Uh-huh. Entonces, de ahí viene la acepción esta de recelo, ¿no? Es que tenemos algo que se nos está clavando y que nos impide actuar como debemos en cada momento. Como debemos o como a lo mejor nos podría apetecer a actuar. Y es eso, ¿no? Una piedra en el zapato. Y por otro lado, las otras acepciones que te recuerdo que eran medida de peso y de minuto de geografía, o sea, de geometría o de geografía, es porque los romanos, las horas de los romanos, que decir, los romanos no tenían relojes mecánicos como tenemos ahora, o no tenían tampoco, lo medían el tiempo con clepsidras, me parece. Entonces, las horas las dividían, las partes inferiores a una hora, que para nosotros son los minutos, ellos lo llamaban escrúpulos, piedrecitas, porque digamos que contaban el tiempo, por ejemplo, pues mirando cuánto tardaba un reloj de arena en vaciarse de piedras. Vale, entonces cada minuto, cada grano, eso era un escrúpulo, ¿vale? Y de ahí pues viene esa acepción de utilizar las piedras para contar, como en los granos de arena de un reloj de arena. Y si te fijas, y esto es una cosa que hemos hablado antes de empezar a grabar, a las piedras que tenemos en la vesícula, en el riñón, también los llamamos cálculos. Y a contar lo llamamos cálculos, porque es una derivación de estas piedrecitas, de estos escrúpulos, que son piedrecitas y que se contaban, con lo cual ese término de cálculo ha pasado tanto a la fisiología, ¿no? Por las piedras que tenemos dentro, como a las matemáticas por el hecho de contar. Pues yo tengo muchos escrúpulos. ¿Tú tienes muchos escrúpulos por todas partes? Sí, yo la verdad es que soy así pedregosa. Yo tengo los escrúpulos por fuera, así, por toda la espalda. Vale. Bueno, eso no son escrúpulos, eso son estrellas. Clepsidra también, qué palabra más bonita, ¿eh? Sí, son palabras muy bonitas. Muy bonita. Yo, mi palabra de ahora, me ha gustado mucho lo de los escrúpulos porque no tenía ni idea de lo que era, o sea, de las definiciones ni nada. Mi palabra siguiente me la dijo el otro día una amiga mexicana y me encantó, que es enardecer. Me dijo, estoy enardecida. Y me pareció maravilloso. ¿En qué contexto te dijo lo de enardecida? No me lo cuentes, porque no debes. Pero vamos, estaba enfadada. Vale. No, ya sé, claro, porque enardecer viene del latín inardescere, prender fuego, hacer que algo entre en proceso de combustión, inflamarse de pasión, que es como una palabra de fuego, ¿no? Pero ya ahora ya bueno, ahora la he vuelto a rescatar, ¿no? Porque claro, no es una palabra que yo utilice normalmente. Pero esos días me encantaba cuando iba a clase de impro y siempre al principio de la clase de impro nos preguntan que cómo estamos con una palabra y yo digo, enardecida. Sí, pero es como una palabra que da un poco de fiebre, ¿verdad? Sí, enardecer, sí. Además, es como exterior, quiero decir, es como pegas fuego a algo externo a ti. O sea, a mí cuando tu amiga ha dicho estoy enardecida, la sensación que es algo externo, ¿no? Que hace que ardas, no es como no es fuego en el cuerpo. No es una combustión espontánea. Sí, no es una combustión espontánea. Sí. No es como tengo fuego en el cuerpo, no, es algo que viene de fuera que me está haciendo arder. Entonces sí, es una palabra muy bonita y yo estaba pensando, claro, es mi mente que piensa así, yo estaba pensando en un tema más sexual y bueno, parece ser que era más de estar enfadado
Es ¿no? más un fuego de ira que de la sexualidad, pese a que el término hace referencia al fuego. ¿Alguna Ujú. vez te ha dicho una mujer que estaba enardecida y has No, pensado que era sexual y en realidad estaba enfadada? no, pero me podría pasar perfectamente que lo interpretara mal. No me va a pasar jamás, pero si me pasa seguro que lo interpreto mal y me llevo una pequeña decepción. O una gran decepción. En la película esta de Pixar, ¿cómo se llama? Es que me sale el nombre en inglés, que es In and Out, del revés. Del revés, el personaje que representa la ira le pasa eso, que cuando tiene un estímulo externo que no le gusta, acaba en combustión, acaba ardiendo. ¿Sabes? Claro, es una película para niños Claro, y no han puesto ningún personaje que represente el deseo sexual. Claro, también se supone que es una niña de 10 años que no, eso no le va a ocurrir. ¿Sabes? Pero eso es súper curioso, sí. qué curioso, el deseo sexual lo ves como una emoción básica. Hombre, yo no sé cuáles son las emociones básicas. O sea, bueno, puedes estar alegre y enfadado a la vez. O sea, las que salen en la película son alegría, tristeza, Ira, ira miedo. y otro. Miedo, Miedo sí, y hay puede una que es ser. así como muy chulita. Ah, asco, me parece que es. La que le da asco todo. Es una. Ajá. Me parece que son cinco. A ver, sí que es cierto, yo leí cuando salió la película que evidentemente había muchas emociones y eligieron esas porque me imagino que desde el punto de vista de guión y de narratividad son mucho más fáciles de manejar y dan mucho más juego que a lo mejor otras más complejas, ¿vale? Hmm. Eh, pero, y claro, es un personaje que tiene 10 Pero años, claro, 9 sí, el años. aburrimiento también es una emoción y me imagino que el deseo sexual podría ser otra emoción. No lo Hombre, había sí, contemplado desde ese punto de yo vista. entiendo que. Yo entiendo, a ver, yo no sé cuál es la definición de emoción ni qué se entiende por emoción, pero yo entiendo que una emoción es algo a lo que difícilmente llegas tú de una manera voluntaria. O sea, es muy difícil decir, voy a estar alegre porque sí. Pues, hombre, hay gente que lo logra, porque hay gente que tiene mucha capacidad de control sobre sí mismo. Pero en general estás alegre espontáneamente porque te pasa algo, que a lo mejor sabes por qué estás alegre o no sabes por qué. Estás triste por la misma causa, estás enfadado. Bueno, a mí me pasa mucho decir, joder, qué mala hostia llevo. Al final empiezas a analizar lo que te ha pasado y sabes que te ha pasado pues porque te ha ocurrido algo con un compañero, con la familia, con lo que sea, y sabes la lógica, descubres la lógica de por qué estás enfadado y muchas veces al descubrir la lógica la desactivas y dejas de estar tan enfadado, pero hay veces que te sientes súper enfadado y todo te sabe malo y todo te cabrea y todo y es algo que no puedes controlar. Con lo cual yo entiendo que el deseo sexual sí que debería entrar como emoción en ese sentido, porque eh, No lo puedes no lo activar puedes activar cuando voluntariamente y quieras. ni desactivar Claro. tampoco. Vale, que aunque estemos en agosto vamos a dejar este tema. Continúo yo, ¿vale? Mira, pues esto, no Sí, sé si es un. No sé si es una emoción. No sé si se puede llamar emoción. Pudiera ser. Y la palabra es nostalgia. oh, Me gusta mucho la palabra nostalgia, cómo suena y las referencias que tiene y que es una palabra que es de color gris y no sé. Y curiosamente es una palabra que es un neologismo, o sea, no es una palabra con 800 años de antigüedad o con 2000 años de antigüedad. La palabra nostalgia se inventó en el siglo, inventó un científico, no sé si alemán o holandés, en el siglo XVIII. La nostalgia, según la definición, es la pena de verse ausente de la patria o de los amigos o queridas, personas queridas, y también es una tristeza melancólica originada por el recuerdo de una alegría que has perdido, ¿no? Cualquiera de las dos cosas producen nostalgia, ¿no? Es una pena por algo que ya no tienes, por algo que está lejos. Yo soy muy nostálgico, no sé si tú eres muy nostálgico o no. A mí sí, me da nostalgia casi todo, ¿sabes? Porque los momentos quizá de alegría y de dicha y de felicidad son tan pequeños, ¿verdad? Tan efímeros, tan cortos, que, que ojalá la nostalgia fuera tan corta como la dicha. ¿cómo es? Es tan largo no sé qué y tan corto el olvido o algo Sí, así. pues eso. Sí, aquí tengo que citar a un amigo común, a Fulgencio Susano García, que es mi nostálgico preferido, o sea, que él y yo hemos hablado muchísimo. Han corrido ríos de tinta con respecto a la nostalgia. Ujú.
Y yo escribí una especie una especie de definición de la nostalgia, que es la tristeza por los que no están. No está masalgia, que es dolor. El dolor por los que no están o lo Mm, que no está. mm, bueno, a ver, yo te digo lo que yo he visto por ahí investigando, ¿vale? Dolor, como has dicho tú, algia, algos, dolor, es una palabra griega que significa eso, dolor. Como por ejemplo lumbalgia, ¿vale? Pues dolor de las lumbares. Y nostos, en griego, significaba regreso, ¿vale? Pero regreso en el sentido, y aquí volvemos a uno de mis temas favoritos, regreso en el sentido homérico. Es decir, el deseo de regresar que tenía Ulises para regresar a Ítaca. Eso es el nostos, o sea, el deseo que él tenía de regresar, la necesidad que tenía de regresar. Entonces la nostalgia sería el dolor que le producía el no poder, o el estar lejos y no poder regresar. ¿Vale? Eso según lo que yo he investigado, ¿eh? Lo que yo he Claro, mirado. o sea, yo mi definición me la inventé, Ah, vale, obviamente, vale, a vale. partir de la palabra, de Vale, vale, nostalgia, vale. no estalgia. Vale, No vale, vale. está y algia, no sé, que Vale. Sí, bueno, dos pero es muy mezclas buena, ¿eh? tanto. Es muy buena Sí, tu hombre, definición. claro. Es muy buena. Pues eso, es ese, el nostos es el dolor, no, el dolor es algia, el nostos es el deseo de regresar, el hecho de estar lejos del hogar, de la patria, es el nostos y es en ese sentido homérico de Ulises de volver, ¿no? Y claro, y durante todo su regreso, durante toda la Odisea, lo que le ocurre a Ulises es como los dioses le ponen todas las trabas del mundo para que llegue a su patria, el dolor por regresar cada vez es más grande. O sea, él siente una nostalgia. Lo que pasa que en este caso es como una nostalgia llena de ira. O sea, él realmente lo que quiere es regresar. Y cada vez que le ponen un problema, pues lo que intenta es sobreponerse a ese problema y regresar. Mientras que ahora la concepción que tenemos nosotros de nostalgia más es de imposibilidad de hacer nada. Pues tu novio, tu novia, tu mujer, tu marido te ha dejado y no sé qué y has perdido y lo has perdido, entonces tienes la nostalgia, el dolor de que eso ya no va a volver. En el mundo de Ulises sería, vale, esto ha pasado, me sobrepongo y logro volver, ¿no? Eso sería la diferencia entre la nostalgia como la entendemos ahora y como la entendería a lo mejor Homero, que no, Homero esa palabra no la utilizó nunca porque no existía, la inventaron, ya te digo, en el siglo XVIII. Curiosamente, nostos no solo significa regreso o deseo de regreso, es también el trigo molido. En griego también nostos significa trigo molido, la cosecha molida. Y entonces había una semidiosa que se llamaba Eunostos. Eu es una partícula que significa bueno, ¿vale? Que sería como buena cosecha, es su nombre. Por ejemplo, Eugenia significa de buena estirpe, Eugenia. Bueno, pues Eunostos sería buena cosecha y se la consideraba la vigilante de que el peso de la harina fuese el justo. Una vez hecha la cosecha, molido el trigo, pues eso, ¿no? Que la harina no sufriera mermas, y los griegos solían poner su imagen en los molinos, la de esta diosa. O sea que la nostalgia también podría ser el dolor de que te hayan dado menos harina de la que te Sí. merecías, de la que De- habías pagado. que te hayan dado que la harina de tu costal sea bastante menos, sí. O el dolor de tener que regresar a por la harina que no te han dado. Por ejemplo, a discutir con el tendero sobre la harina, sí. Por ejemplo, sí, sí. La nostalgia está muy emparentada también con la melancolía, Sí. aunque creo que tiene sus diferencias y creo que ambas dos son una especie de triste alegría o de alegría triste, o no sé muy bien cuál sería la que predomina, ¿no? Es como algo, una tristeza, digamos, bella, ¿no? Ujú, Porque queremos estar o volver a un momento que hemos sido felices, ¿no? Entonces hay cierta ujú, alegría, pero también hay cierta tristeza porque ya ha pasado. ujú. Sí, puede ser. Ujú. Puede ser. Bueno, mi siguiente palabra son dos. Ah, bueno, eso Son me dos pasa. porque sí, te pasa también, a ver si vamos a coincidir. No, no Son dos creo. palabras que se parecen mucho y que además creo que comparten muchas cosas. Retórica y Ujú. erótica. Sí, sí, Que las letras las comparten, desde luego. sí creo que hay una que tiene erótica, tiene una letra menos,
pero no estoy del todo segura. Sí, le falta una R a erótica. Pues no sé en qué momento, ya estaba pensando yo en mis palabras y tal, y escuché o leí algo en algún sitio sobre esas palabras y sus similitudes y lo que tienen que ver, y buscando sobre ellas he encontrado dos libros, uno que se llama Retórica erótica de Liliana Lukin y otro que se llama Erótica y retórica de María Paola Fimiani, que esta tenía que ver algo con Foucault, me parece, no, con Humberto Eco. Ay, mira, los Le confundo pega, ahora. le pega más a Humberto Eco que a Foucault, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Y en el de retórica erótica, Uy, estamos sufriendo un ataque dice, informático. Uy, nos están atacando. Interrumpo para hablar de un libro que leí hace poco, que se llama Nada. Es un libro donde un chaval de una clase de los 60 o 70 coge y dice que la vida no tiene sentido y que no va a estudiar más. Y se tira todo el día en un árbol. Y sus compañeros de clase, desmotivados, deciden que van a encontrar la verdadera importancia de la vida. Total, que van buscando cosas importantes para ello y gradualmente se va volviendo más y más turbio. Recomiendo mucho este libro. no, Da no cada nos giro. has dicho el autor o la autora. Cierto, porque se me ha olvidado. Me he olvidado, me tendría que haber apuntado. Bueno, pues tras sufrir este ataque informático, pirata. Qué A ver, guay. pues, estábamos que si la señora esta trabajaba con Foucault o Humberto Eco, yo creo que trabajaría con Humberto Eco. No, trabajaría, no, que el título tenía algo que ver, pero Ah, sí, vale. puede ser, no sé. Bueno, en el libro de retórica erótica dice, en retórica erótica me acerqué a un trabajo netamente conceptual que encierra una pasión muy personal por los papeles, por las texturas y por una conciencia de la sensualidad corporal que en mí provoca el trazo como una forma de dibujo. De hecho, escribí con una lapicera de pluma recortada que implicó una búsqueda en la caligrafía, en sus formas, en su cuerpo. Esto posiblemente parezca muy teórico, retórica erótica y teórica, Uh, muy psicoanalítico o muy barcesiano, pero en realidad es absolutamente literal. Este texto tiene relación con el cuerpo y la escritura con el erotismo, y no me refiero a la forma de escritura, sino al sentido, ya que hablo de cuerpos y no de cualquier cuerpo, sino el cuerpo femenino desnudo, y este se manifiesta en las fotografías que acompañan los poemas del libro. Bueno, me parecía bonito el texto esto porque tenía que ver con la erótica y con la retórica. sí, es súper curioso, sí. Y yo me preguntaba si es erótica la retórica y si tiene retórica el erotismo, que me parece Pues yo a la muy... primera pregunta te diría que no lo sé. Yo creo que no. Bueno, a ver, Yo creo que depende de para depende. quién, ¿no? Yo creo que El depende. erotismo creo que es algo totalmente subjetivo. No, pero que además te iba a decir que la retórica en el sentido del del saber hablar, por simplificar, puede ser muy erótico una persona que sepa muy bien Eso te iba a hablar. decir, a mí eso me pone mucho. Y, y al revés igual. O sea, en el erotismo, pues eso, yo creo que el lenguaje se utiliza mucho, es lo que muchas veces hemos comentado, sobre todo lo has comentado tú, que es muy difícil escribir erotismo porque no sabes qué palabras utilizar sin quedar cursi, sin quedar excesivamente vulgar o excesivamente, no sé, es muchas veces complicado escribir. Yo estaba pensando más en algo más conceptual, en la retórica como un concepto y no como algo relacionado tanto con la escritura, sino como concepto de... no lo sé explicar, no tengo retórica suficiente para explicar esto, pero bueno. Bueno, pero Eh, que tenemos claro que sí, alguna relación hay, ¿no? ¿Eh? sí, yo creo que sí, también eso, el erotismo puede tener retórica, ¿no? Tienes que tener mucha labia a veces para, Sí. para llegar al erotismo. Erótica es todo lo relacionado con el apetito sexual, viene del griego, erótica, Ujú, escrito con K, ero es el dios del amor, e ica quiere decir relacionado con, lo que significaría relacionado con Eros. O ujú. con, he leído con Cupido, pero yo los Eros, Eros. diferencio a Eros y a Cupido. Y retórica es el arte del orador, que también viene del griego, eiro, yo hablo, y tor, agente. Claro, es como poética que tiene que ver con poe, ¿no?
Eso no es así, ¿no? Ah, ¿no? No. Bueno, y diría que de la retórica me gustan mucho, por ejemplo, las preguntas retóricas, Ujú, esas preguntas de las que no se espera respuesta, que se hacen para, digamos, más bien para matizar algo, ¿no? sí. Y también me gustan las preguntas eróticas que quizás sí esperan una respuesta, Aunque, la respuesta del cuerpo o eso. del amor. Sí, te iba a decir que no esperan respuesta retórica, sino que esperan una respuesta física. No una respuesta corporal, sí, o física, o de una emoción. Bueno, yo ahora voy a también hablarte de varias palabras, son tres, concretamente. Eh, mm, Son tres frutas o tres verduras. No, verduras no son, no sé, bueno. Eh, y me hacen gracia los nombres. Estas palabras que busqué hace tiempo cuál era el origen de esa palabra y me hizo bastante gracia. Mira, y que son calabaza, berenjena y mandarina. ¿Vale? Calabaza, hay una teoría que dice que era una palabra que ya se utilizaba pues en los lenguajes prerromanos que había en la península ibérica. Es decir, antes de que llegaran los romanos y impusieran el latín, pues en el euskera, pues yo qué sé, no sé qué decirte, en el celtíbero, bueno, en los idiomas que se hablaban antes de que llegaran los romanos, vendría de una raíz que era cal, que significaba casa, o concha, y que entonces por eso calabaza y galápago estarían emparentadas porque en el caso de calabaza, pues esta raíz se referiría a la cáscara y en el caso de galápago a la coraza del reptil. Bueno, esta teoría se coge con pinzas, es una idea como muy bonita, pero es probablemente falsa. Lo que parece ser es que las semillas de calabaza llegaron a España introducidas por los griegos, por las colonias griegas que había en el Mediterráneo, ¿no? Y que trajeron, pues eso, las calabazas. Los griegos a la calabaza la llamaban coloquinza, que significa calabaza alimenticia, y lo que parece ser es que los habitantes de la Hispania prerromana cogieron esa palabra y la adaptaron a su forma de hablar y la llamaron calabaza, ¿vale? Y de ahí viene este nombre que no tiene en ningún otro sitio fuera de la península ibérica, no se les llama calabazas. De hecho, en inglés es pumpkin, ¿no? Me parece. Pumpkin. ¿Vale? Y en francés no sé cómo se dirá, pero la palabra calabaza es en España, porque de hecho los latinos lo llamaban cucurbita. De ahí, no sé si te acuerdas, si veías, Cucurbitáceas. sí, si leías Mortadelo y Filemón, no, Zipizape, que siempre suspendían y les daban calabazas, su padre siempre decía eso, que estaba harto de cucurbitáceas, porque viene del latín cucurbita. Los latinos, los romanos, consideraban a la calabaza el símbolo de la estupidez, porque estaba vacía por dentro. Una vez que la reventaban, estas calabazas naranjas, típicas y tal, pues como que se abrían y como que estaban vacías, que pesaba más la cáscara, ¿no?, que todo lo que había dentro. Por eso se asocia suspender algo o que tú quieras que alguien esté contigo y te diga que no, con recibir calabazas. Pero viene más de la parte latina, más que de la parte hispánica, ¿vale? Berenjena. Esto, mira, esta palabra me hace mucha gracia porque demuestra cómo los caminos comerciales o cómo los caminos comerciales o incluso los caminos de comunicación hace que las palabras evolucionen. Berenjena es una palabra que nace en la India, ¿vale? Del idioma sánscrito, que la palabra era bangana. De esta palabra, por el norte de la India pasó a lo que sería ahora Irán, Irak, todo el Oriente Medio, ¿no?, a Persia, y el persa la transformó de bangana en patangán, ¿vale? ¿Quién está, digamos, haciendo frontera con ellos? Pues todo el mundo árabe. La palabra persa pasó al árabe con muchísimas variedades de formas y de formas de pronunciarla y de escribirla, pues porque hay muchos pueblos que hablan árabe, hay muchos dialectos, pero a la península ibérica llegó como del árabe badingán. Hemos pasado por el sánscrito bangana, al persa patangán, al árabe badingán. Y en España, pues los cristianos en cada parte de España lo llamaron de una manera. Los portugueses lo llamaron berinjela. No sé si ya te acuerdas de una canción que había, La chata berenguela,
No sé si lo has oído alguna vez de una canción infantil que es La chata berenguela, no sé qué, no sé Me cuántas. suena, sí. Bueno, berenguela significa berenjena, ¿vale? Que sería también una del portugués, beringela. En español se le llamó berenjena y en catalán se le llamó alberginia. ¿Qué ocurre? Que el catalán, por el comercio de los catalanes salta al otro lado de los Pirineos y las palabras francesas, inglesas y alemanas la copian del catalán y en vez de alberginia se llama aubergine. Fíjate tú cómo esta palabra pasa de la India a Persia, al norte de África, a España, y de España salta a Francia y a Francia, Inglaterra y Alemania. Pero también del mundo árabe del norte de África saltó a Italia y entró con otra pronunciación del árabe, con otra pronunciación diferente. Los italianos, bueno, en este caso los italianos me refiero en el romance italiano, ¿no? En la Edad Media, lo llamaron melo badingian. Melo es como viene del latín malum, que significa manzana. Y entonces los italianos en general a cualquier fruto redondo de forma redondeada lo llamaban melo algo, ¿vale? En este caso cogieron la palabra árabe badingian y le añadieron melo. La contracción de melo badingian produjo melangian, de donde viene melanzana, que es como se dice actualmente en italiano berenjena, que es melanzana. Uh-huh. Y por otro lado, ya para terminar, a los países de los Balcanes y del este de Europa llegó desde los árabes, pero desde los árabes de Turquía, con otra forma, con otra pronunciación y con otra forma. Por eso digamos que la palabra berenjena depende de en qué zona de Europa ha tenido una vía de penetración. Es lo que te digo, ¿no? España, Portugal, Cataluña, Francia, Inglaterra, Alemania entró por la península ibérica, a Italia entró por Italia y a los países del este de Europa entró desde Turquía. Y sin embargo todo venía de una palabra hindú, o sea, en el sánscrito, ¿no? Eso es súper curioso, a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Total, la evolución diferente en cada lugar de una palabra, ¿no? Sí, ¿verdad? Y además dice, bueno, pues es que además vienen de la misma palabra. O sea, son palabras que luego no se parecen en nada unas con otras, por grupos me refiero, y al final dice, pues es que viene todo del mismo sitio. Y sin embargo han evolucionado muy diferente. Y por último te hablo de mandarina. Me encanta esta historia. A ver, la mandarina, bueno, sabes lo que es una mandarina, claro, que te voy a contar, ¿no? La mandarina, curiosamente, es una fruta muy reciente. Me parece que en forma escrita, una de las primeras veces que se tiene constancia de que haya haya aparecido escrito la forma mandarina refiriéndose a una fruta, es del año 1933. La mandarina se introduce en Europa a finales del siglo XIX. Entonces, los comerciantes que la traen, inicialmente la querían llamar naranjas de la China. Pero ese término ya se utilizaba para otro tipo de naranjas, que no sé si es realmente el que ahora se entiende por naranja de la China, porque creo que si buscas naranja de la China, ahora te dicen que es una fruta que se llama kumquat o algo así, pero yo dudo mucho que se refiera a que en el siglo XIX tuvieran esa fruta aquí. Pero el caso es que para evitar confusión entre las mandarinas con las naranjas, lo que entonces se llamaban naranjas de la China, no se le pudo llamar naranja de la China y buscaron un nombre que tuviera reminiscencias orientales. Y entonces se las decidió llamar mandarinas porque la palabra mandarín, que viene del portugués y que a su vez viene del malayo, de no sé qué idioma, se refiere a los altos ministros o a los altos funcionarios del gobierno chino, que en el siglo XVI eran los únicos autorizados a vestir un traje naranja. Entonces, bueno, asociaron esa idea de mandarín como una cosa china. De hecho, no sé si tú en casa has comido flanes de estos de sobre. Del chino mandarín. Había unos flanes del chino, que era el mandarín, ¿vale? Entonces se asociaba el mandarín a una cosa hindú oriental de China, ¿no? Y por eso se llamó mandarín, por eso, por el color, ¿vale? Y por eso le llamaron naranja mandarina cuando la trajeron a Europa. Y curiosamente, en muchos lugares de España, en los que, sobre todo entre las clases más bajas, en que no estaban tan instruidos, y esto de mandarín no les sonaba a nada, les sonaba a chino, o ni siquiera les sonaba a chino, mejor dicho, es que no les sonaba ni a chino, debido a la facilidad con que se pelan esas frutas, las llamaron mondarinas. Yo no sé si lo has oído alguna vez, que hay gente que en vez de mandarina la llama mondarina. Y es una contracción, es un incultismo, se podría decir. Bueno, es un vulgarismo, pero es por asociar que esa fruta se pela muy fácilmente.
Bueno, hay mandarinas que se pelan muy fácil y Sí, otras que y se otras que pelan no. fatal. Sí, Que pero se bueno, queda la piel ahí toda en, pegada. en cualquier caso, las que se pelan fatal se pelan más o menos igual de mal que una naranja. Más o menos. Sí, sí. Y ese es Aunque el para origen la de... naranja hay truquillos así para pelarlas y para esas mandarinas Sí. no hay truco que Sí, no, valga. la verdad es que es horrible. Las que se pega mucho la piel son horrorosas porque luego acabas comiéndote un montón de partes blancas, perdón, de partes blancas de la piel y es horrible, sí. Es muy Pero malo. suelen ser así bastante ricas de sabor. Bueno, Mm, mi recuerdo es ese. mm, Qué bonito. mm. ¿Y sabes de qué color es la flor de la berenjena? No, ¿No? no. Es que cuando alguien tiene hipos se le dice a veces, piensa en el color, piensa en la flor de la berenjena o de qué color es la flor de la berenjena y como es una pregunta que te saca de contexto totalmente, a veces se pasa el Ah, hipo. ¿y de qué color es? ¿Amarilla? No. No lo sé, yo creo que es rosa o Ah, así como un poco lila, pero no estoy nada segura de haber visto una flor de berenjena. O sea, seguro que he visto, pero que no estoy segura de acordarme. Si te digo, te miento. a ver Me, tu me- palabra. me gusta mucho eso de que, sobre todo lo de la berenjena, ¿no? Lo de los diferentes nombres que puede tener lo mismo, el Bueno, mismo. no he querido seguir tirando del hilo porque ponía que, claro, del catalán al pasar al otro lado del Pirineo, a la zona del Occitana, Mm. y se llama aubergine, AU, creo que en catalán también significa huevo. Con lo cual, en determinadas zonas de Francia se le ha pasado a llamar planta del huevo. O sea, a la planta de la berenjena se le llamaba la planta del huevo por esa similitud. Madre mía. Bueno, esta palabra que te voy a decir, esta es muy cortita lo que te voy a decir, no A tengo ver. mucho que decir. Me gusta la palabra desollinador. Pues hombre, es muy bonita. A mí desollinador siempre me lleva a Mary Poppins. O sea, no lo A puedo mí evitar. también, a mí también. Yo creo que es el único desollinador que he conocido en mi vida, el de Mary Poppins, porque claro, ni siquiera en Madrid, cuando vivía en Madrid, en mi casa no había calefacción, porque sí que a lo mejor en otras casas con calefacción de carbón o algo así, Sí. pero yo no recuerdo ni siquiera, aunque fíjate que en una casa que vivía había calefacción central y venían los camiones de carbón a llenar las calderas, pero yo no recuerdo jamás haber visto el camión de carbón, ni haber visto a nadie limpiando, ni nada. Así que no recuerdo más que al desollinador de Mary Poppins. Me gusta por la sonoridad, igual que Mm, me gusta la palabra hollín, que me ujú, parece también como muy, muy bonito y lo que decía al principio con lo de desapacible, desapacible que me gustan las palabras que deshacen otras palabras, ¿no? ujú. O sea, el desde delante, aunque no siempre funciona muy bien, pero en estos casos Sí, engrandece la palabra, aunque le quite cosas. sí, además el desollinador. eh, a mí me lleva a eso, a Mary Poppins, y me lleva a como que es un tío muy alegre. O sea, porque claro, lo estás asociando, que imagino que no será en absoluto alegre, porque será una puta de trabajo, todo el día pringado. Pero lo asocias a un tío que se pone a bailar por los tejados y a... ¿eh? Sí, un poco a la locura esa de estar en el tejado, ¿no? Pero también me imagino que respirará mucho polvo y que su vida útil será de trabajo y al final de todo seguramente sería una profesión que Sí. enfermarían como los mineros y todo eso. Pero bueno, Mm. que nos quedamos en que la palabra es bonita. Y además que realmente hacían, o sea, tenían una misión muy importante porque si tú no le quitas el hollín a una chimenea, eh, acaba ardiendo y puede pegar fuego a toda la casa. Por eso era tan importante que en los sitios pues, en que se usaban fuegos o fuegos de carbón se desollinaran los tubos de las chimeneas para evitar incendios. Mm. Dime, No, dime, que yo dime. viví en una casa en la que había dos chimeneas, pero ninguna de ellas funcionaba. Ah. Yo aquí tengo, donde estoy ahora, tengo una estufa de pellet, ¿vale? Que es una... Y sí que hay que... Ahora la usamos menos, pero si la usas sí que conviene limpiar el tubo de la chimenea porque Desollinar. pasas... Se desollina. Y yo cuando tenía... Antes sí que tenía una chimenea de madera, o sea, de cargar con leña. Y yo recuerdo que vinimos unas navidades, a pasar las navidades aquí, entonces claro, hace mucho frío y le pones mucho fuego, entonces las llamas suben por el tubo de la chimenea y salí a la calle y vi lo que es la chimenea desde la calle, ¿no? Y veía que estaba ardiendo, o sea, el hollín ardía, ¿sabes? Estaba un poco asustado, digo, va a pegar fuego a la casa. Sobrevivisteis. Sobrevivimos. A ver, Dime. te voy a leer otra palabra.
Esta la he descubierto hace 2 días, ¿eh? O sea, nada, hace muy poco buscando algo relacionado con plantas. Me estaba buscando algo del jardín y tal, y encontré esta palabra que me gusta por lo sonora que es, lo cortita, y lo difícil que es averiguar su significado solamente por la palabra en sí, ¿vale? El término es sésil. Como Cecil B. DeMille, bueno, pues sésil, con 2 S, con tilde en la E, con I, con L. Sésil. ¿A que no sabes lo que significa? No, ni idea. Pues sésil significa, vamos, en términos amplios, significa que es apto para sentarte. Es decir, por cualquier piedra que vayas, cuando tú vas por ahí a andar, cuando me dices que te has ido a andar, a pateadas, ¿no? Que lo llamas tú, y encuentras una piedra o un tocón de árbol en el que te puedas sentar, pues eso es un elemento sésil, porque te permite sentarte. En un término más estricto, en términos más estrictos de botánica, sésil es todas las hojas, por ejemplo, que se unen al tallo sin un peciolo, o sea, sin un palito, ¿vale? Cuando la hoja nace directamente del tallo, sin que haya un mango, digamos, que lo une, eso son hojas sésiles, porque están sentadas en el mango. Yo lo iba buscando por eso, porque estaba mirando la descripción de una planta y decía, es una planta de hojas sésiles, y me hizo muchísima gracia. Digo, sésil. Es un adjetivo. Es un adjetivo, sí, sí. Entonces eso, que es apto para sentarse en botánica, que nace directamente del tronco. Pero me gustó mucho la sonoridad y que es una palabra, pues, que le puedes decir ahora sésil a alguien y nadie sabe a lo que te refieres. Y luego sentarte encima, ¿no? Sí. Bueno, a ver tú. Pues mira, desde que leí el libro de lectura fácil, me gustó la palabra digresión. 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 Me gustó la palabra digresión, que son estas explicaciones dentro del texto de una parte que no se entiende. Y lo que acabo de hacer explicando lo que significa digresión en mi frase es una digresión en sí misma. Lo que me pasa con digresión es que siempre que la voy a pronunciar, quiero decir disgresión. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Te pasa también? Pero sé que no es así, y incluso al ir a escribirla y fui a escribir disgresión y el corrector de Word no me dejó. Y digo, o sea, que esta palabra quieres decir otra cosa, pero tú mismo te cortas porque sabes que no es así, y el propio corrector de Word ni te permite escribir la palabra mal. Claro, pero yo creo que queremos decir disgresión porque pensamos en el verbo disgregar, que ese verbo sí que es correcto, que es cuando separas cosas, las estás disgregando. Lo que pasa que la sustantivación será disgregación, no disgresión. Claro. Esto es un poco como, o sea, esta confusión es un poco como la de proveer y prever. Sí. Que la gente escribe prever y dices que no, que eso es prever. Y porque lo confunden con proveer, y entonces no saben cuál es la que lleva 2 es y cuál es. O hay gente que yo creo que ni sabe que prever solo lleva una E. Bueno, dos. Yo en algún email corporativo de mi empresa he visto preveído. 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 Claro, ¿sabes? pues ese es el... Y me hacía gracia esto de que cuando vas a hablar de lo que es una digresión, haces una digresión. Sí. Y no puedes decirla mal ni escribirla mal, y que de alguna manera cuando escribimos hacemos literatura o metaliteratura, ¿no? Sí. Yo eso de digresión lo sabía porque, mira, me acuerdo perfectamente que fue con mis 16 años o 17 años que me mandaban en la literatura pues del instituto, análisis de texto, y en las pautas que nos daba el profesor para hacer los comentarios de texto, siempre decía evitar las digresiones. Y yo decía, digo, este hombre lo ha escrito mal. Digo, es digresión. Entonces me acuerdo que lo busqué en el diccionario y me di cuenta que el confundido era yo. Por eso esa palabra la conocía perfectamente, sí. Y además sabías lo que era una digresión, que yo fíjate cuando lo he aprendido hace un par de años, cuando leí lectura fácil. Y en la lectura fácil hay que evitar las digresiones, precisamente porque distraen de la Claro. propia lectura, ¿no? Claro. Me quedan 2 palabras, no sé cuántas te quedan a ti. Me quedan 4. Ah, bueno, pues digo la siguiente mía. Pero bueno, no son muy largas tampoco. Esto... a mí esta palabra me hace gracia porque
todos conocemos el concepto y nadie sabía cómo se llama. Yo lo tuve que buscar, ¿eh? Vale. Este símbolo, este 8 tumbado, ¿qué es? Infinito. El infinito. ¿Pero cómo se llama ese Pero símbolo? no lo sé. Ese símbolo se llama lemniscata. Como para saberlo y acordarse. Lemniscata, que proviene del latín, a mí me encanta, es el origen. Que significa, proviene del latín lemniscatus, que significa decorado con cintas. Que proviene del griego a su vez, leniscos, que significa cintas. Pues eso, lemnistas o lemniscatus es una cinta, que es exactamente lo que es esto, una cinta. Entonces, decorado con cintas o cinta es como se llama realmente ese símbolo. No tiene más camino esta palabra, pero que me hizo mucha gracia, me gustó mucho. ¿Y qué pasa? ¿Que decorar con cintas es tan difícil que se vuelve una tarea infinita? Pues debe ser eso, ¿no? O a lo mejor... a lo mejor es por el hecho, no sé, pues vamos, de hecho, bueno, en la definición, en la etimología también decían que al final, por extensión, estas lemniscatus, se entendía también la madeja. Y una madeja sí que puede ser algo infinito. De hecho, Penélope, volvemos otra vez a Homero. Homero, tuvo una tarea infinita de hacer la madeja y deshacer la madeja. Me gusta mucho esa palabra. Lemniscata, me suena la palabra, o sea que la he oído alguna vez, pero no, o sea, sí, no me acordaría de que ese es el nombre de esto. Bueno, pues como me volviendo falta, a Homero. Espera un momentito, como me falta a mí solo una palabra, Digo yo dos. di dos y así lo hacemos. Vale, hay una que son varias, pero que es una cosa muy cortita y muy tonta. La primera, volviendo a Homero y al mar, al viaje de Ulises por el mar, me gusta mucho la palabra blanquizales. ¿Sabes lo que son los blanquizales? ¿Sabes? Que a veces, bueno, yo no sé, claro, a qué playas vas tú y todo esto, pero en la costa canaria el mar no, suele ser así como oscuro, un azul oscuro. Entonces hay zonas que tú ves que están como turquesas, que ves el agua turquesa y parece como más caribeño o algo así. No me refiero a Fuerteventura, que tiene arena blanca y tal, sino por ejemplo aquí en La Palma, que la arena es negra, las piedras son negras, es todo volcánico y entonces el mar es de un color muy oscuro, y cuando se ven visto desde arriba esto turquesa, es porque hay una invasión de erizos que devora las plantas marinas y deja las piedras de color blanco, provocando los blanquizales, que es un problema a nivel ecológico y tal, y para los animales y la fauna y la flora de aquí y todo eso, y entonces pues es una invasión de erizos, ¿no? Pero bueno, estos blanquizales son desiertos submarinos. Es bonito, curioso. ¿no? Sí, Es muy bonito y es feo también. Es feo porque es un desierto, pero es curioso, ¿no? Que sea un desierto húmedo. Sí, es un desierto húmedo y bueno, también es bonito el blanquizal visto desde arriba, o sea, como a veces los paisajes son bonitos, pero una vez vi un documental que era sobre viajeros y tal, ¿no? Y había alguien en África viendo pues un paisaje así bastante desértico y le decía a un hombre de allí: qué bonito es esto, y el hombre la miraba con cara de como de esta está loca y dice: bonito, ¿para qué sirve esto? O sea, como ¿para qué sirve la belleza? No nos da de comer, ¿sabes? Claro. Esto no sirve para nada, para que tú veas. Y entonces esa persona se replanteó el concepto de belleza según desde qué punto lo mires, ¿no? Algo puede ser muy bonito estéticamente, pero realmente pues eso, los blanquizales son bonitos estéticamente porque te dan esa sensación de Caribe o de mar turquesa, que es un color muy bonito del agua, pero que en realidad pues es un desierto submarino, un desierto húmedo. Lo siguiente es que, una vez así, pues de esto que analizas palabras así, de esto hace mucho tiempo que me pasó, y empecé a pensar en la palabra destruir, construir, instruir, obstruir, y digo, ¿y qué coño es truir? Y ahora por fin pues lo he buscado. Bueno, es deshacer, arruinar, o sea que destruir viene de deshacer y arruinar. Con es la unión, todo junto. In es algo que va hacia adentro, porque te estoy definiendo destruir, Sí. construir, instruir. Obstruir, es obligar o obstáculo. Y truir no es, sino que viene de struir con la S, que es estruere, viene del latín y es juntar, amontonar, o sea, traer.
Vale, entonces construir es lo que trae es unirlo todo. Sí, Vale. destruir es deshacer lo que has traído, ¿no? Ujú, Instruir es traer hacia adentro ujú, y obstruir es poner un obstáculo con ujú. lo que traes, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Ujú. Pero me ha gustado porque, claro, dices intruir que destruir, pero esa palabra es la que ha cambiado, ¿no? Al llegar Al a castellano. nuestro... Eso, gracias. Bueno, pues voy a hablar de mi última palabra, que son dos en realidad. Y es un poquito como lo que he hecho antes con berenjena. En este caso es dos palabras que son muy parecidas en español y en inglés y que significan cosas completamente contrarias. Y eso se llama los false friends, ¿no? Decían los profesores de inglés, que eran palabras que te podían llevar a confusión porque eran muy parecidas pero significaban cosas diferentes. Yo no sé si te acuerdas de la canción de Gabinete Caligari y Camino Soria que dice Becker no era idiota ni Machado un ganapán. Yo cuando lo vi por primera vez, pues claro, lo de ganapán, pues entendí que era algo malo, porque si dice Becker no era idiota, pues ni Machado un ganapán, pues es que ganapán no puede ser un adjetivo positivo, sino negativo. Y bueno, y con eso se queda. Hace unos años mis hijas veían en la televisión una serie, yo no sé si tus hijos lo han visto, pero vamos, yo flipaba, sobre unos panaderos galácticos. Esto suena muy raro, pero eso, eran unos panaderos galácticos, ¿vale? Que hacían pan y vendían pan. ¿Y Y galácticos? sí, sí, galácticos, estaban como en el espacio, iban con una cosa muy extraña, ¿no? Unos dibujos súper extraños. Entonces se llamaban breadwinners. Claro, yo lo asocié enseguida, ¿no? Lo de ganapán. Digo, nada, digo, vale, pues esto de breadwinner pues significará lo mismo que en castellano ganada pan, o sea, un vago, un no sé qué, ¿no? Algo negativo. Pero me dio por mirarlo en el diccionario. Porque ellos llevaban, siempre decían, somos breadwinners, y lo llamaban como muy orgullosos el término, ¿no? Entonces me chocaba y lo miré en el diccionario. Bueno, voy a empezar con ganapán. Ganapán, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el hombre que trabaja llevando o transportando bultos de un punto a otro, que es un trabajo sin cualificar, que simplemente es un señor que lleva con un carro, lleva bultos, ¿no? Yo me acuerdo que eso cuando estuve en Estambul había muchísimos ganapanes en las calles. Y es, pues, hombres rudos, toscos, sin formación, sin trabajo especializado, que no saben hacer otra cosa, ¿no? Que es como un insulto. Es un tío que no sirve para nada más que para llevar bultos a cambio de unas monedas. Breadwinner, que sería ganapán en inglés, sin embargo, es un término coloquial para indicar quién es el que está manteniendo el principal sustento de una familia, de un hogar, ¿no? El que lleva el pan a casa, digamos, el que realmente hace que ese hogar se sostenga y pueda seguir adelante la familia que vive en él, ¿no? Entonces, fíjate tú como en español, el ganapán sería algo despreciable, mientras que en inglés breadwinner, que sería la forma más parecida, es todo lo contrario. Es el tío que hay que respetar, el tío o la tía, que hay que respetar en la casa porque es quien lleva el dinero, el principal ingreso y el que sostiene la familia. Y eso me chocó mucho, ¿no? Como dos palabras tan similares significan cosas tan diferentes. Y aparte en inglés breadwinner ya como lleva la palabra winner y es tan importante, parece en la cultura Sí, anglosajona cierto. el ganador y el perdedor, un loser o un winner, Winner. pues ya alguien que si fuera el bread loser, eso ya sería una especie de ganapán, ¿no? Sí. Bueno, pues una palabra que me dijeron el otro día, porque me estaba pasando eso y me dijeron, pues eso se llama fasciculación. Uf, que te ¿Sabes hiciste lo que es la... trocitos. ¿Eh? Te hiciste trocitos, No, ¿sabes lo que es ¿no? fasciculación? No lo sabes. Son pequeñas e involuntarias contracciones musculares visibles bajo la piel y que no producen movimiento de miembros debido a descargas nerviosas espontáneas en grupos de fibras musculares esqueléticas. Es que la definición es tremenda. Tú sabes cuando te tiembla un ojo, Sí. que no se nota mucho, pero tú estás notando ahí como que un día entero o 2 días o varios, porque yo hace un rato me seguía temblando y digo, madre mía, pero a mí qué me pasa porque estoy nerviosa que me tiembla todo el rato un ojo. Pues eso es fasciculación. Qué curioso. Sí, sí. ¿Verdad? Que es curioso, como por fascículos Sí, tiembla ¿no? Pues uno. estaba pensando en eso, como eh, eh, pues eso, suena a eso, ¿no? A fascículos. Sí que es cierto lo que dices tú, sí que lo he sufrido alguna vez, pues, o a lo mejor en una pierna, ¿no? Y empiezas a notar
que se te mueve un músculo y dices, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Sabes lo que pensaba yo muchas veces? Yo pensaba, digo, esto será como una obstrucción de una vena que está pasando la sangre a borbotones y hace que se mueva el músculo que hay encima o algo así. Pero bueno, ya me has dejado bastante más tranquilo sabiendo que eso es una cosa habitual, común y que tiene nombre, porque que tenga nombre es importante. Sí, y porque tú nunca habías hablado con nadie cuando te pasa eso, nunca se lo No, habías contado a nadie. no. ¿Habías sufrido las Sí, fasciculaciones en en ese silencio? silencio, sí. Hombre, pues yo si me tiembla un ojo, digo, oye, buenos días que me tiembla un ojo. Y además detectas que estás como especialmente nervioso o algo, ¿no? Pues Sí. mira, qué palabra más. Y por último, la última palabra que tengo para hoy es irrehuible. Uf, Uf. irrehuible. Es casi Sí, impronunciable. pero no lo Irrehuible. habías oído. ¿No? Pero sabes lo que es, ¿no? Hombre, pues será que no se puede rehuir, entiendo. Que no se puede rehuir, sí. Eh, Incluso la palabra rehuible es una palabra que en la actualidad se encuentra en desuso, Ujú. que es la susceptibilidad de ser rehuido o también que se puede o se debe rehuir, en alejar algo como un pánico, sospecha, peligro, desagradar o disgustar, llevar mal en algo. Esta palabra Sí. la vi el otro día en una definición, que es el libro que iba a traer en una pausa, que al final no he traído, pero que otro día traeré porque es uno de mis libros preferidos, Ujú. que es un diccionario lacónico, que es un diccionario de aforismos, y en la definición de amor, Safo lo define como dulce amarga, bestezuela y rehuible. Ya, ya. Y Y es verdad. en sí, en sí la definición es preciosa, pero la palabra irrehuible me parece irrehuible Sí. en sí misma. Hay que conservar esa palabra. Vamos a hacer un arca de palabras. Venga, me parece maravilloso hacer un arca de palabras. Las podemos guardar en algún sitio y mirarlas dentro de unos años, a ver cuántas. Tendría que ser dentro de muchos años, porque muchas de estas palabras ni siquiera se conocen. Mm. Como hemos visto, fasciculación nos suena más a Planeta Agostini que a un músculo involuntario que se Sí, mueve. cierto. Bueno, pues hasta aquí el episodio 30 y no sé cuánto. ¿Cuánto? ¿32? 32. 32º de Cierra el Libro al Salir, correspondiente al mes de agosto de 2021. 15º mes de la pandemia, me parece, o por ahí. Ostras. Sí, parece mentira, ¿verdad? Y nada, yo como... Es que estas cosas nunca me acuerdo, así que por favor hazlo tú. Agradece a todo el mundo todo. Agradezco a todo el mundo todo. Agradezco a Charles Matuszewski la música de nuestro podcast y los jingles. Agradezco a Ana Nuria Corral el maravilloso logo Green Turquoise que no tiene blanquizales debajo de nuestro podcast. Agradezco muchísimo a Alejandra. ¿Puede ser que se llame Alejandra, la el invasión pirata. informática que hemos tenido? Agradezco a Alejandra por nada, puedo decir. Sí. Y tendrás que decirnos luego, poner un cartelito de esos con el título y el autor o autora del libro. Agradezco, bueno, a Elvira, porque quiero agradecerle también cuando viene aquí a subtitular sincronizadamente. A subtitular no es, pero bueno. Y agradezco a Fernando Vicente por duplicarse para estar en el podcast hoy, en agosto, con nosotros, porque en agosto seguro que es más difícil duplicarse, pero mucho más agradecido, porque Sí. así podrías estar en la playa y en la montaña a la vez. Sí, lo que pasa es que estoy en el espejo y en el podcast, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo te agradezco a ti el rato, las palabras que me has enseñado, irrehuible, fasciculación, bueno, en fin, todas estas palabras, extruire, todas estas palabras que me has enseñado que no se me olvidarán, por lo menos en los próximos 5 minutos, no puedo prometer mucho más. Y nada, y muchísimas gracias por estar ahí este ratito conmigo haciendo esto y hablando un montón de cosas que nos hacen, siempre nos gusta tanto hablar de estas cosas a nosotros. De lo que sea, y muchas Sí. gracias a las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando y que nos comparten en las redes sociales y que les gusta nuestro podcast.
Y nada, aquí seguiremos. ¿Cuántos podcasts es lo que dura? El otro día viste esa noticia tan bonita que. Hay muy pocos. Tan bonita porque. Lo hemos superado con creces. Nos decía la noticia que el 90 y no sé cuántos por ciento de los podcasts moría al cabo de no sé cuántos programas, de muy De pocos 10 programas. Así, ¿no? Nosotros llevamos aquí la torta ya. 32, o sea, nosotros no nos pensamos morir de momento. Exacto. Y si nos morimos ya veremos cómo hacemos esto en el limbo. Exacto. Pues bueno, nada. pues yo es que no puedo cerrar la cartera, pero es que no tengo ningún libro aquí para cerrar. Ciérralo tú. Voy a cerrar el Código Penal. Aquí tenemos el Código Penal de Sepin, de mi editorial, de donde trabajo. Lo cerramos al salir y nos vamos a la playa. Muy bien. Un beso enorme, Ana. Chao. Le doy el bote.